Hoy vamos a ver el tema de física. Pongan como título física. La semana pasada vimos probabilidad y estadística. Entonces hoy vamos a ver física, como título física. Entonces, vamos a empezar. Dice, el nombre viene del griego física. La física aborda el estudio de la naturaleza. Eso estudia la física, la naturaleza. Por eso estudia todos estos fenómenos que suceden, como la electricidad, el magnetismo, la gravitación. Todos son fenómenos de la naturaleza. Entonces, sí, la física surgió mucho antes que la biología. Por eso suena quizás un poco a biología. Pero sí, la física también estudia la naturaleza. Incluso hay muchos fenómenos físicos en los seres vivos. A veces funcionan como, ¿cómo se dice? Pues sí, la presión, por ejemplo, en los árboles, a veces funcionan como válvulas para que les llegue el agua que se les riega hasta todas sus partes. Hay cambios de presión, igual en el cuerpo humano, hay presión, ¿no? Entonces sí, hay fenómenos físicos, constantemente. Luego dice, la física surgió como una rama de la filosofía. Correspondía a la llamada parte natural. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. ¿Alguien se acuerda qué es filosofía? Digo, dice acá, la física surgió como una rama de la filosofía. ¿Alguien se acuerda qué es filosofía? Lo vieron seguramente con la maestra Gaby, ¿no? O bueno, con el maestro que hayan llevado. A ver, díganme qué es filosofía. ¿Alguien se acuerda qué es filosofía? ¿Nadie se acuerda? Sí, seguramente lo vieron o que han escuchado de lo que es filosofía. ¿Qué es? A ver, díganme. Bueno, la filosofía es el amor a la sabiduría. Eso es la filosofía, amor a la sabiduría. Entonces sí, de la filosofía surgieron muchas ciencias. La filosofía como que engloba lo que es la ciencia, estudia como digamos lo que es ciencia. Y ya las ramas, cada parte de la ciencia, surgen estas áreas, estas disciplinas, la física y la medicina, etcétera, la química, la biología. Entonces sí, la física de ahí surgieron muchas ramas, muchas áreas de estudio. Dice acá que la física surgió como para estudiar la parte natural. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Es decir, toda investigación debe surgir de lo natural, de lo que ya está establecido, que es natural, ¿sí? Bueno, a ver, copienle.
Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Entonces sí, toda investigación debe surgir de lo natural, de lo que ya está establecido. Al menos hace algunos años y hace siglos, no tenía sentido. O pues sí, no debe seguir teniendo sentido estudiar algo que no existe, algo que es, digamos, una ideología, algo que a cualquiera se le puede ocurrir. Entonces, toda investigación debe surgir de lo natural. Incluso en toda área, todo debe surgir de lo natural, incluso del derecho, incluso de la sociedad, la política, debe surgir de lo natural. Es lo que dicen, o lo que llamaba un autor, el derecho natural. Es el que surge pues precisamente de lo que ya está establecido, de la naturaleza, como la familia, que incluso en los antiguos griegos, bueno, en los antiguos griegos se les conoce por su filosofía y su sabiduría, ¿no? Todo, bueno, que es lo mismo. Este, Incluso en las escuelas de Pitágoras, las escuelas pitagóricas, Pitágoras fue un filósofo griego, también matemático, y en esa escuela sí establecieron que el matrimonio solamente es entre mujer y varón, solamente, y que es a lo natural y es como debe ser. Entonces, desde la filosofía de los griegos, decían que el matrimonio, bueno, en este caso del Pitágoras, las escuelas pitagóricas, el matrimonio solamente es entre mujer y varón. Entonces, es como dice acá, surge de lo natural. Ahora, entonces, sigamos. Dice acá, el primero que entre los griegos se dedicó al estudio, ay, espérame, algo pasó, ahí está, ahí está. El primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto. Antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde, Platón dividió la física en cuatro partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Entonces, sí, el primer físico fue Tales de Mileto, otro filósofo griego. Y ya después Platón es el más famoso filósofo griego, bueno, con Sócrates y Aristóteles, y dice, dividió la física en cuatro partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Estas ramas que dio Platón incluso se pueden seguir aplicando en la actualidad. Por ejemplo, la aritmética. Sí, la física ocupa muchas cuentas, pero bueno, la física ocupa más que nada lo que es el álgebra y el cálculo. Este, pero bueno, como en esa época de Platón todavía no se había inventado el álgebra, o no se conocía más bien el álgebra, ni mucho menos el cálculo, porque eso fue varios siglos después, entonces por eso puso aritmética. Si Platón hubiera tenido la noción del álgebra, aunque sea, pues estoy seguro que aquí lo hubiera puesto el álgebra. Después la geometría. La geometría sigue siendo una rama, bueno, algo que se apoya mucho la física. Esta sigue. La música. Pues Platón tenía muy buena idea porque ahora lo reemplazaríamos. En vez de música, le pondríamos ondas. La física estudia las ondas. Y no solamente existen las ondas de sonido, las ondas sonoras, también hay otras ondas que son invisibles, digamos, las ondas electromagnéticas. Pero Platón tenía muy buena idea de la noción de ondas, ¿no? Ese concepto quizás en esa época no existía, pero al menos le puso aquí música, lo que conoceríamos ahora como ondas. Y astronomía. Bueno, esa sigue siendo una rama de la actualidad. La física estudia la astronomía. A ver, copien esta diapositiva. Copien.
Si tienen dudas, digan. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí terminaron de copiar? Ah, bueno, entonces sí, la física y en general la ciencia estudia la naturaleza. Sí, bueno, física sí dice que estudia la naturaleza, todos los fenómenos, como dije. Este, se generalizó de esta forma, sí, porque la física, digamos que fue antes que la química y la biología. Por eso en general se le dio a la física el estudio de la naturaleza. Ah, bueno, entonces sí, efectivamente debe surgir de la investigación de lo natural, de lo natural. Hoy en día estamos en una época de ideologías, en esta época moderna. Y esas ideologías, pues como es cualquier cosa que se te ocurra en la mente, este, es muy probable que pues no funcionen, que sean dañinas. Entonces, nada como la naturaleza, pues para saber qué cosa funciona, qué cosa, pues sí, realmente funciona. Lo de la mente, pues puede funcionar o puede dañar. Entonces, sí, estamos en una época oscura. De hecho, sí, yo diría que esta es la verdadera edad oscura. Digo, porque dicen que la Edad Media fue la Edad Oscura, pero no. Muchos escritores, incluso ateos, han dicho que la Edad Media no era la Edad Oscura, que se generó mucho conocimiento en la Edad Media. Pero sí, más bien yo diría que esta es la época de la Edad Oscura, porque son ideologías y se reprime, realmente se impone como una dictadura, todo esto de las ideologías, sobre todo en los niños, lamentablemente, y se está haciendo a un lado a los padres. Digo, muy seguramente ustedes ya tendrán hijos, ¿no? Pero pues sí, en las primarias, las públicas y sí, también las privadas, ya les están enseñando que se pueden cambiar el sexo sin permiso de los padres, así, sin el consentimiento de los padres, que se lo pueden cambiar. Entonces, digo, eso para empezar es falso, tendrían que meter un amparo, una demanda, para cambiar ese sexo. Pero aún así, es dañino. Lo que no les dicen es que esos cambios de sexo son, tienen muchos efectos secundarios. Tienen que tomar, hormonas toda la vida, según para que su cuerpo acepte el cambio de sexo. Pues precisamente es antinatural. Como el cuerpo no es natural que te cambies el sexo, por eso tiene que estar tomando constantemente hormonas, pastillas, para forzar al cuerpo que se cambie. Pero es toda la vida porque no se puede forzar al cuerpo a hacer algo que no es, que no nació para hacer. Entonces sí, y también tienen esos efectos secundarios, las pastillas, con depresión, con efectos psicológicos. Entonces sí, es todo dañino. Después voy a hacer más comentarios de estos en biología. En biología voy a hacer más comentarios. Por mientras, vamos a ver las ramas de la física. Pongan como título ramas de la física. Como subtítulo, ramas de la física. Entonces, si es que le estaba respondiendo a uno de sus compañeros, uno de sus compañeros. Este, bueno, vamos a ver las ramas de la física. La física se divide en dos grandes ramas, la física clásica y la física moderna, que estas no tienen que ver con tiempo. Incluso la física moderna ya lleva más de 100 años. Tiene que ver con velocidad de la luz. Miren, clásica significa tradicional.
tradición, significa clásica. Entonces, dice que la física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Es decir, miren, voy a sacar una pizarra. A ver, copien estos conceptos en lo que saco, copien estos conceptos en lo que saco aquí la pizarra. Espérenme. Ahí está. Copien. Copien. Física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Bueno, entonces, miren, para que se den una idea, la velocidad de la luz, ¿cuánto vale? Se representa generalmente con la letra C y tiene un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Ahí está, ese es el valor de la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros sobre segundo. Significa que la luz en un segundo, en un solo segundo, recorre 300.000 kilómetros. Ahí está, en un solo segundo recorre 300.000 kilómetros. Es una velocidad muy grande. Le puede dar muchas vueltas a la Tierra en un solo segundo. Incluso el sonido. El sonido es muy por debajo de la luz. A ver, vamos a ver el sonido. Nada más como una comparación. Su velocidad es de alrededor, tiende a variar de 340 metros sobre segundo. Ahí está, ni si en un segundo recorre 340 metros. Ni siquiera llega a completar 1 kilómetro. Entonces, incluso el sonido está muy por debajo de la luz. Entonces, por eso se llama física clásica. Clásica significa tradicional. Es decir, que tradicionalmente, por costumbre, pues nuestros fenómenos suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Nuestros fenómenos de la vida diaria suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Aquí está todas las ingenierías. Digo, toda la ingeniería, todos los que son ingenieros, aquí están, en la física clásica. ¿Ven? Lo clásico no necesariamente es malo, sino que pues son los fenómenos de la vida diaria. Digo, porque igual actualmente en esta época moderna dicen, ¿no? Que lo antiguo es malo. Bueno, al menos en física clásica es lo de la vida diaria. Ahí está, fenómenos que suceden a una velocidad por debajo de la luz. Copien la velocidad de la luz. A veces lo preguntan. Copienlo, copien este valor. Bueno, entonces, y ya, y copien la otra rama, física moderna. La física moderna estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Ahí está, ya a una velocidad cercana a la luz, los fenómenos cambian completamente. Fenómenos como el tiempo no es igual cuando un cuerpo viaja a una velocidad cercana a la luz. A ver, copien.
Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver las ramas, las áreas de estudio de la física clásica. Está la cinemática, la mecánica, la hidráulica, la termodinámica y la óptica. Hay muchas más. Bueno, dije mucho y. Bueno, cinemática, mecánica, hidráulica, termodinámica y óptica. Hay muchas más subramas, más áreas. Aquí solamente puse algunas, las principales, las que más se preguntan. A ver, copien esto, copien. Pero hay muchas más. Está la biofísica, la fisicoquímica, de muchas. De hecho, aquí ya entraría la electrónica, es igual, tiene que ver con física. Bueno, voy a dar el concepto de algunos de estas áreas. Por ejemplo, cinemática. Vamos a saber qué es cinemática. Cinemática, ahorita lo vuelvo a poner el mapa. Estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Ahí está. Esa es la cinemática. Estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo dicho movimiento. Es decir, estudia solamente cuestiones como la distancia que recorrió el cuerpo, el tiempo que tardó en hacerlo, la velocidad que llevó y la aceleración también que tuvo. Estudia esas cuestiones, aceleración, velocidad, distancia, tiempo. Pero no estudia la causa que produjo el movimiento, no estudia la fuerza que se le aplicó para que se moviera. Eso no lo estudia. A ver, copien. Ahorita vamos a ver quién sí lo estudia. Bueno, ahora vamos a ver la mecánica. Esta sí lo estudia. Mecánica. Estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo el movimiento. Él sí estudia la causa. Ahí está. Vamos a ver. La mecánica sí estudia cuestiones como la fuerza aplicada. También la energía que llevó el objeto. Bueno, se le dice trabajo. Después lo van a ver en la plataforma. Ahí tengo todos los temas que me van a faltar por explicar. Eh, entonces, sí, también el impulso. La mecánica estudia el impulso que llevó a cabo el cuerpo. Entonces, la mecánica sí estudia también la aceleración, velocidad, distancia, tiempo y también la causa que lo produjo, como el impulso, la fuerza y todos esos conceptos. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, y después, finalmente, la hidráulica. Nada más estos tres voy a dar su concepto. La hidráulica estudia los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Líquidos y gases.
Ahí está, esos son los fluidos, los líquidos y gases. En la hidráulica, gracias a la hidráulica, sabemos que al aplicar una fuerza pequeña en un fluido, puede producir una fuerza grande. Por eso ese es el principio del freno del coche. Una fuerza pequeña digo, el freno del coche tiene un líquido, ¿no? O un gas que sirve que es el líquido de freno o gas de freno. Entonces, al aplicarle una fuerza pequeña, como es el pie, al aplicarle esa fuerza pequeña del pedal, produce una fuerza grande, que es detener todo el coche. El coche pues pesa bueno, tiene una masa de 1 tonelada, ¿no? Entonces ahí está, esa fuerza pequeña del pedal produce la fuerza grande que es detener el coche. Bueno, copien. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, de termodinámica no voy a dar su concepto porque es más complejo, es muy complejo. A grosso modo, así muy resumido, la termodinámica estudia los intercambios de energía entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Cuando tienen distinta temperatura. Pero es un concepto más complejo, así que por eso no se pregunta. A este nivel no se pregunta. Bueno, entonces, pero sí, cuando hay distinta temperatura, los cuerpos intercambian energía. Lo que se conoce como calor, el calor es energía. Bueno, luego la óptica. La óptica estudia los lentes y espejos. Eso estudia la óptica, lentes y espejos. Bueno, los estudiosos de estas áreas bueno, fueron Aristóteles, me faltó Tales de Mileto, Jean Buridan. ¿Quién fue Jean Buridan? Fue un monje, sí, un sacerdote católico que introdujo el concepto de impulso y de fuerza impresa. Fue Jean Buridan el que introdujo ese concepto, el de fuerza impresa, que le sirvió a Newton para hacer sus famosas leyes. No digo que se copió Newton, no, sino que le sirvió de punto de partida, le sirvió de base. Todo trabajo científico necesita una base, ¿sí? No surge de que el científico se le ocurrió, así de la nada. Ese es un error común que comete la gente, que cree que el científico se le ocurre todo de la nada, así de la nada. No, lleva una base, un trabajo previo, una investigación previa. Entonces Newton le sirvió los trabajos de Jean Buridan. Después, no me acuerdo si Newton o Einstein, quién de ellos, dijo que he visto cosas grandes o cosas maravillosas o cosas lejanas porque me he parado en hombro de gigantes o he podido ver cosas porque me he parado en hombros de gigantes. Entonces, sí, diciendo que sin los estudios previos de otros científicos no hubieran podido hacer nada. Entonces, sí, siempre se requiere un trabajo previo. Bueno, después está Galileo Galilei. Galileo Galilei hizo que la física fuera experimental, que se requiriera el experimento. Antes la física era teórica, así se hacía la teoría y las ecuaciones, ¿no? A partir de Galileo bueno, se tienen registros del primero de hacer experimentos, de ver si efectivamente la teoría concuerda con la realidad y hacer experimentos. Él comprobó que los objetos sin aire, si no hay aire, caen exactamente al mismo tiempo. Si no hay aire, si estamos en un lugar donde no hay aire, tanto una hoja de papel como una piedra, digamos un yunque, caerían exactamente al mismo tiempo. Ahí está. Es por la aceleración gravitacional. Entonces, los dos objetos caen al mismo tiempo. En la realidad, no, bueno, comúnmente en la vida diaria no sucede así
porque hay viento, hay aire, que hace que el papel pues se aligere, ¿no? Bueno, se mueva, y es por eso que no cae al mismo tiempo. Pero si quitamos el aire, caen al mismo tiempo. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, entonces, vamos a ver. Sí, dicen que a Galileo lo persiguieron, ¿no? La iglesia. Pero bueno, hay mucho maniqueo en la historia de Galileo. Por ejemplo, bueno, dos factores, dos cosas. En esa época se disputaban, bueno, la iglesia, dos facciones. Se les llamaba los gibelinos y los güelfos. Eran como dos partidos, digamos, dos partidos políticos, digamos. Los gibelinos eran los que sí querían, meter a la cárcel a Galileo. Los güelfos eran los que querían meter a la cárcel a Galileo. Y en la parte de los gibelinos, este, buscó por sacarlo y lo ayudó a Galileo. Entonces sí, había dos facciones que se peleaban en ese entonces. Hay un libro que se llama El Católico Gibelino, donde habla sobre la disputa histórica de esas dos facciones. Lo de Galileo lo menciona nada más en una página, rápido lo menciona. En sí el libro trata sobre esa lucha histórica. Y también hay otra, bueno, y también dicen que, bueno, el Tribunal de la Inquisición lo perseguía. Pero no, el Tribunal de la Inquisición era muy ligero, digamos. En el Tribunal de la Inquisición Católica, al presunto culpable se le perdonaban sus acusaciones si se arrepentía, algo así como la confesión que tienen los católicos. Si se arrepentía, se le perdonaban sus crímenes. Bueno, no eran crímenes así graves. La Inquisición católica trataba cuestiones como ligeras, como, bueno, pues trataba cuestiones como blasfemias, herejías y uno que otro robo que le encargaba el rey. Había dos cárceles, dos tribunales, el del rey y el de la Iglesia Católica, eran dos. Entonces, si había una cuestión ligera, un crimen menor, el rey se lo encargaba a la iglesia que lo juzgara ese crimen. Ya las cuestiones de asesinato y todo, pues ya las trataba el rey. Ahí sí, era la cárcel del rey. Ah, bueno, pero hay relatos bueno, y obviamente, cuestiones en contra del Estado, del rey, eso lo trataban, ¿no? El gobierno, en la cárcel del rey, del reinado. Ah, bueno, y hay testimonios y documentos de que había presos por el rey, presos del gobierno